más esperados que hemos podido tener de pronto a lo largo de nuestra vida cristiana, y es entender las letras o las palabras de Jesucristo, ¿no? Es saber qué fue lo que realmente dijo, saber qué fue lo que realmente pues él quería enseñarnos. Creo que eso es lo que más queremos conocer, ¿no? Entonces pues vamos a orar para iniciar directamente con el estudio de hoy, ¿no? ¿Listo? Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre Celestial por las maravillas que nos permitiste vivir hoy, porque sabemos que tú das, que tú nos llenas, Señor, que tú alimentas nuestras vidas y sobre todo que tú nos fortaleces, nos llevas de más a más, Padre. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad y sobre todo, Padre, a vivir de acuerdo a tus principios, de acuerdo a lo que tú nos enseñas, Padre, que es algo que vamos a empezar a estudiar acá con tus palabras, con tus dichos, Padre. Te pido que seas tú el que dirijas esta clase, que nos enseñes, que nos des el entendimiento y la sabiduría, el discernimiento para entender tus palabras, para poderlas también practicar en nuestras vidas, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, familia. Entonces, vamos a Amén y amén. empezar. Amén. Entonces, vamos a empezar con lo que es el capítulo o, bueno, el tema de hoy. Hoy nos corresponde estudiar, y si miramos en Mateo, vamos a empezar desde Mateo hasta, creo que si no es más, hasta Hechos. Ahí miro si lo alcanzo a hacer hasta Apocalipsis, pero lo vamos a hacer más que todo hasta Hechos, ¿sí? Así como englobándolo todo. En Mateo, si nosotros miramos las palabras de Jesucristo, empiezan en el capítulo 3, ¿sí? En el capítulo 3, verso 13, es donde empieza a ver o a verse las palabras en rojo. ¿Listo? Para que lo tengamos presente, ¿vale? Bueno, entonces déjenme les comparto. Listo. Entonces vamos a ver, y en esta oportunidad, bueno, y en esta clase, el primer tema, por así decirlo, vamos a ver en Mateo 3 y 4, ¿sí? Algo que les voy a pedir, y es que tengan en cuenta que estos no son textos aislados, es decir, porque veamos un capítulo o porque veamos un verso y otros versos no, no es así como tenemos que estudiar las escrituras las tenemos que estudiar capítulos enteros, libros enteros, y si es posible todos los 66 libros desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Porque lo escribió un autor. ¿Y el autor quién fue? Dios. ¿Sí? Que utilizó diferentes personas, diferentes manitas, diferentes pensamientos para colocar y para impregnar sus letras y para mostrarnos todo este fascinante libro. Pues él lo hizo a su manera, utilizó ricos, pobres, pastores, utilizó profetas, utilizó sacerdotes, utilizó mucha gente de diferentes clases sociales, de diferentes lugares, ¿sí? Para darnos todo este libro que tenemos una biblioteca de 66 libros, y todo está conectado, ¿vale? Con las palabras de Jesucristo también son igual. Uno piensa que Mateo escribió acá el bautismo, acá escribió sobre este milagro, acá escribió sobre esto. No, vamos a ver que todo está conectado, ¿sí? Y eso es algo que quiero que lo tengan en cuenta, ¿sí? O sea, ustedes hagan de cuenta que este es el principio que vamos a ver de un hilo que va a seguir y va a seguir y va a seguir y está siguiendo hasta hoy en día, porque hoy en día todavía el Eterno nos habla, todavía hoy Jesucristo nos sigue hablando a través de su palabra, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos presente, ¿listo? Entonces, iniciamos con Mateo 3, ¿sí? Y 4, del cual vamos a empezar a ver primero eso. Y este estudio lo vamos a llamar el desafío de la humildad, porque un ejemplo muy grande de humildad, ¿quién fue? Jesucristo. Y lo empezamos a ver desde
aquí, ¿sí? Desde los primeros pasos, desde las primeras palabras, desde los primeros actos, y fuera de eso les digo, no solo vamos a ver las letras en rojo, sino los hechos en rojo. ¿Sí? Los hechos en rojo, es decir, todas las cosas que hizo Jesucristo, que él no habló, pero que sí hubo evidencia de sus actos, de sus hechos, ¿sí? Y eso nos ayuda también a nosotros mirar cómo debemos actuar en ciertas circunstancias o en ciertos momentos, ¿no? Nuestro mayor ejemplo y al cual debemos de seguir mayormente es ¿quién? Jesucristo, ¿no? Entonces, esto es algo que nos va a ayudar también a mirar cómo yo debo actuar como Jesucristo, ¿no? Creo que antes, cuando yo era chiquita, había una canción, no me acuerdo ahorita ni siquiera el nombre, pero decía, ¿qué haría Jesucristo en mi lugar? ¿Qué haría Jesucristo en este momento? Hagan de cuenta que ustedes tienen que tomar una decisión y en vez de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo tomo esta decisión? Ahora es decir, venga, Jesucristo, ¿qué haría si estuviera en esta situación? Y pues ahí es donde empezamos a buscar, de acuerdo a las escrituras, ciertos eventos que se parezcan o que nos ayuden también a tomar esa decisión o a mirar qué es lo que estábamos o lo que debemos de hacer, ¿no? Y en primer lugar lo que nos va a enseñar es la humildad. Y eso sí que es algo que habla las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, habla acerca de la humildad, ¿sí? Si no tenemos esto, muy difícil vamos a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque muy claro Jesucristo lo dijo, el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será ¿qué? Humillado, ¿no? O como le dicen por ahí, es más fácil subir a las nubes que bajar de ellas, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿listo? Entonces, ese es lo que vamos a hablar hoy acerca de la humildad, ese desafío a lo cual estamos llamados a vivir en humildad, ¿listo? Para eso vamos a empezar a estudiar los versos que hablan acerca del bautismo de Jesucristo, ¿sí? Que esos son los versos 13 y 17 del capítulo 3 de Juan. Perdón, de Juan no, sino de Mateo. Ahí me equivoqué, qué pena con ustedes. No lo he corregido, déjenme en un momento y una vez le hago una corrección acá. Listo, para que no se me... no se me vayan a decir, no, nos fuimos a Juan. Listo, entonces vamos a ver a Mateo 3 del verso 13 al 17, ¿sí? Y lo vamos a enfocar más hacia las letras en rojo, aunque yo voy a estar también dando un poquito más de contexto acerca de lo que está pasando en el libro, de lo que está pasando en el capítulo, ¿sí? De todo esto que vamos a ver, ¿vale? Entonces vamos a ver que en los primeros 12 versículos de este capítulo 3, ¿sí? De Mateo, pues nos hablan acerca de cómo Juan el Bautista empieza a llamarle la atención al pueblo. No solo al pueblo, sino a todos los líderes religiosos que venían a bautizarse. Y es curioso porque él le dice generación de víboras. No le está diciendo generación de víboras directamente al pueblo, se lo está diciendo a quienes, a los líderes religiosos. Es decir, a los saduceos, a los fariseos, a los escribas, a todos ellos les está diciendo que generación de víboras. Algo que quiero enfatizar y es que cuando hablamos de líderes religiosos, sean fariseos, sean saduceos, sean escribas, sean del grupo que esté hablando en cada uno de los versos, algo que tenemos que tener en cuenta es que no todos fueron malos, ¿sí? No todos fueron en contra de Jesucristo. Habían unos que sí apoyaban a Jesucristo, habían otros que no, ¿sí? En todo lado y en todo momento hay remanente que quiere aceptar a Jesucristo, que quiere guardar las leyes de Dios, que quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿listo? Entonces no tomemos esos y ya vamos a ir hablando a lo largo del estudio acerca de esos términos como fariseos, como saduceos, para entenderlos mucho mejor, ¿listo? No se preocupen, vamos a ir paso por paso, ¿listo? De acuerdo a lo que vaya hablando el texto, eso vamos a ir explicando y vamos a ir desgajando poquito a poquito, ¿listo? Entonces acá los líderes religiosos que hablan a lo largo de esta predicación de Juan el Bautista,
¿sí? Son los líderes de la nación. Entre ellos estaban los líderes romanos, entre ellos estaban los líderes religiosos como los sacerdotes, como los saduceos, como los fariseos, ¿sí? Como los levitas, como los escribas, ¿sí? A todos ellos les estaba diciendo, venga, esto es un llamado de atención. Y algo que tenía Juan es que él realmente era de un carácter fuerte. Por sus palabras lo podemos ver, era de un carácter realmente fuerte. Él estaba, y recordemos que para este momento también el pueblo venía con pecado, el pueblo venía directamente por la codicia, más que todos los líderes religiosos pues estaban más ya llegados hacia Roma y pues de ellos sacaban impuestos y eso también pasaba tajada para cada uno de ellos, ¿no? Siempre y cuando, por lo menos para los saduceos que estaban hacia el templo, algunos fariseos también, como lo vemos hoy en día hay iglesias, hoy en día hay líderes, hoy en día hay pastores, hoy en día hay curas, hoy en día en diferentes religiones que hay a lo largo del mundo, hay personas que se hacen o quieren sacar provecho de la gente, ¿sí? Por la parte religiosa, por la parte espiritual, ¿sí? Lo hemos visto y eso se ve a lo largo de la historia, ¿sí? Pero por eso es que Dios le quería decir y les quería decir al pueblo, venga, ¿ustedes qué están haciendo? Yo a ustedes no los estoy cuidando porque yo a ustedes no les estoy cobrando. Yo a ustedes no les estoy hablando. Por eso Juan el Bautista nunca cobró. Estuvo hablando al aire en medio del desierto, imagínense, y a viva voz. No les cobraba nada, no les decía nada, sino que estaba predicando directamente por amor. Y eso era lo que él les estaba diciendo, ¿sí? Por eso, pues hay muchas veces a lo largo de este capítulo, varias veces, le dice generación de qué? De víboras, ¿sí? Les da esta palabra y no es que los esté, en cierta forma les está llamando la atención, más no es que les esté diciendo es que ustedes son unas víboras, no, sino que están actuando semejante a una víbora, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Estaban adulando, estaban buscando el servicio hacia ellos, el placer para ellos, pero estaban dejando a un lado, ¿qué? El servicio a Dios. Y para Juan era lo peor. Dios nunca llamó a Juan a venir y decirles a todo el mundo y humillarlos y tratarlos mal. No, eso era parte de por así decirlo, del pensamiento de Juan. ¿Sí? Porque si vemos, Jesucristo vino con un mensaje totalmente diferente a pesar de que habló con los fariseos. O ustedes me pueden decir en cuál de los 4 evangelios Jesucristo le dijo a alguno de los fariseos, de los escribas o de los líderes de esa época, les dijo, venga, víboras, ustedes qué están haciendo acá. O generación de víboras, ustedes están haciendo esto mal. ¿Cierto que no? Por muy la palabra más fuerte que utilizó fue hipócritas. ¿Sí? Esa fue la palabra que más utilizó y eso lo vemos en Mateo 23, ¿no? Pero del resto no. Juan realmente era un poquito más tosco en sus palabras, más directo y fuera de eso tenía un carácter muy duro, ¿no? Y por eso, pues, él está mostrando al pastor, ¿sí? Al pastor con una humildad. ¿Por qué? Porque Juan realmente no tenía nada en sí, ¿sí? Él que vivía en el desierto, no tenía ni en dónde ahí sí recostar la cabeza. Fuera eso, ¿qué era lo que comía Juan? Langostas, miel. Cuando hablamos de langostas estamos hablando del insecto, ¿no? No estamos hablando de la langosta del mar, porque si no van a decir este sí comía sabroso, ¿no? No, estaba comiendo de los insectos, ¿cierto? Y esto era algo que él hacía, ¿sí? Y pues, ¿con qué ropa se vestía? Con piel de animal, ¿no? Entonces, su vestimenta, su atuendo y fuera ese carácter tan duro que tenían, pues ustedes se lo podrán imaginar, ¿no? No era una persona como de cara tan amigable, sí, era un rostro como mucho más serio y más cuando se trataba de los asuntos de Dios.
Y vamos a ver lo que pasa acá ya en el verso 13. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, ¿sí? Para ser bautizado por él. Acá recordemos que momentos antes esa predicación que Juan estaba haciendo era hacia aquellos, hacia el pueblo, hacia los líderes religiosos, para que abandonaran los pecados, para que volvieran otra vez a la palabra, para que tuvieran ese techubá o ese arrepentimiento verdadero delante de Dios. ¿Sí? Dejaran de andar en doble camino, dejaran de andar en doble pensamiento. Ay, no, yo sirvo a Dios, pero también sirvo a este Diosito que me va a ayudar. ¿Sí? Eso era algo que Dios no quería. ¿Sí? Y que Juan estaba llamando al arrepentimiento. Sí, pues puede ser de una manera muy brusca y vamos a ver que algunos predicaron de una manera muy brusca, unos con mucho amor, unos empezaron muy brusco, otros y a lo largo del proceso fue cambiando su personalidad, como la de Pedro, como la de Juan, también, sí, vamos a ver que ellos cambiaron, tuvieron un antes y un después, ¿no? Entonces, imagínense el Juan bautizando, muchas personas llegaban a bautizarse delante de él, ¿no? Y llega también Jesucristo a bautizarse. ¿Mm? Esto es el contexto de lo que está pasando, ¿sí? Llega Jesucristo ante él para que Juan lo bautice. Pero dice el verso 14 que dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? O sea, ¿ves quién era el que más necesitaba realmente un bautismo? Juan, que Jesucristo. ¿Sí? Y sigue diciendo verso 15, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, es necesario que se cumpla lo que está escrito de mí. Y esto también era parte de lo que Jesucristo tenía que cumplir. O mejor dicho, darnos ejemplo a nosotros. ¿Sí? ¿Y qué dice entonces? Le dejó, entonces Juan lo bautizó. ¿Sí? Cuando hablamos de todo el pecado que había en ese entonces, para los líderes religiosos era que la codicia. Para la codicia viene el ver lo que te falta, ¿sí? Y creo que la codicia es uno de los grandes males que atrae muchos más pecados, ¿sí? Tú empiezas con codicia y puedes empezar a tener celos, envidia, y eso te puede llevar incluso a matar a las personas, a robar, a destruir, ¿sí? Lo podemos ver hoy en día a lo largo de nuestras vidas, por lo menos cuando los abuelos mueren o los padres mueren y dejan una gran herencia. ¿Qué pasa con los hermanos? ¿Será que todos se van contentos con su parte? ¿O no empieza a haber una codicia? Porque es que a él le dieron más y a mí me dieron menos. Porque él obtuvo esa cantidad y porque yo obtengo esto. Y empieza a ver lo que falta y eso empieza a traer codicia. Y si no lo podemos quitar a las buenas y si la otra persona no me lo da a las buenas, ¿qué pasa? Empiezan a haber conflictos, empiezan a haber circunstancias que eso van a terminar haciendo mucho daño y destruyendo totalmente a una familia. Incluso se han escuchado casos que incluso por esa avaricia casi todos los hermanos terminan matándose los unos a los otros. No lo vemos solo en eso, lo vemos a lo largo de la historia en el poder, ¿sí? Las escrituras mismas nos hablan de varios hechos de eso, de por codicia, de por querer tener más, pues terminan matando como el pecado más grande, ¿no? El terminar matando, pero también destruyendo, robando y haciendo muchas cosas que lastiman a los demás, ¿no? Y pues por eso acá es cuando viene Jesucristo, alguien que es rico, alguien que es todopoderoso, alguien que tiene toda divinidad, ¿sí? Y que dice, me va a despojar de hecho. No quiero estar más en el reino de los cielos, voy a quitarme mi realeza, voy a sacar esta fortuna que tengo. Se despojó de todo. ¿Para qué?
para venir, estar con nosotros y fuera de eso, humillarse hasta el punto del bautismo. Porque ¿será que Jesucristo necesitaba bautizarse? ¿Será que Jesucristo estaba con pecado para necesitar el bautismo? Y recordemos que Juan, el bautismo que Juan hacía, ¿sí? El pasar por el agua era el bautismo de ¿qué? Del arrepentimiento. Él no hacía un bautismo para salvación, él no hacía un bautismo para pertenecer a un pueblo o a una iglesia como tal, él no hacía un bautismo así. Él hacía un bautismo ¿para qué? Para el arrepentimiento, para ponerte a cuentas con Dios. Ese era el bautismo que él estaba haciendo, ¿sí? Por eso necesitamos enfocarnos allí. Y ahora vamos a ver poquito a poquito qué es lo que está pasando, ¿sí? Y vamos a ver que acá cuando Jesucristo llega ante Juan, ¿sí? Y Juan le dice, venga, o sea, no, o sea, yo por qué te tengo que bautizar antes, tú eres el que me tienes que bautizar a mí, ¿no? Porque realmente Juan, si era un hombre, 100% hombre, del cual había pecado. Incluso sus propias acciones en ese momento estaba siendo juez del pueblo, cuando realmente nosotros podemos ser juez. No, sí, nosotros no podemos juzgar a nadie, pues imagínate, tenemos cola que nos pisen, pues para qué coger y mirar la del otro, ¿no? Antes tenemos que solucionar la de nosotros para que no nos estén pisando, ¿cierto? Por eso Jesucristo dice, primero saca la viga de tu ojo para que veas la paja del ojo del otro, ¿no? Entonces, primero tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Y acá, pues, todo lo que estaba pasando y toda esa mancha que tenía el pueblo, pues era lo que Jesucristo, lo que Juan estaba llamando al arrepentimiento para el bautismo. Entonces Jesucristo realmente no necesitaba conciliarse. Él no necesitaba ponerse a cuentas con Dios, él no necesitaba decirle Dios, mira, me arrepiento, cometí este y este pecado. No, lo que hizo Jesucristo fue identificarse, fue ponerse en el lugar del pueblo como si él también hubiera transgredido. ¿Sí? Es como tomar nuestro lugar. ¿Sí? Ahí él nos está dando el ejemplo de lo que él vino a hacer más adelante, ¿sí? Jesús por eso no tenía que arrepentirse, por eso no tenía que hacer oposición, y Juan pues por eso le dice, venga, o sea, tú eres santo, tú eres realmente perfecto, no hay pecado en ti, yo sí he pecado, tú tienes que bautizarme a mí, porque yo sí tengo que arrepentirme, ¿no? Imagínense, hagan de cuenta que cada uno de ustedes es Juan el Bautista que estaba ahí enfrente al cual Jesucristo le decía, tú me tienes que bautizar. ¿No? Imagínate, ¿no? El estar en los zapatos de Juan y decir, bueno, o sea, ¿cómo yo te voy a bautizar? O sea, con mis errores, con todo lo que he hecho, con mi pecado, incluso hace 2 horas, hace 1 hora, peleé con alguien y lo traté re mal, ¿sí? O cuántas veces, o incluso en medio de nuestra ira o en medio de nuestros problemas, terminamos lastimando a alguien, ¿no? Por eso es que Juan estaba llamando al arrepentimiento a toda la multitud. Pero eso no quería decir que el Mesías estuviera llamado al arrepentimiento, porque no tenía nada de que arrepentirse, ¿sí? Sí, ahí es donde vemos. Y lo que pasaba con los líderes religiosos es que él no lo tomaban y no tomaban tanto a Juan como realmente, venga, yo voy a hacerme ese bautizo porque realmente quiero arrepentirme, porque es que esto era algo que estaba pasando allí. ¿Por qué los líderes religiosos llegaron y por qué Juan no los recibió y les dijo, no, sí, venga, bautícese, ustedes se están arrepintiendo, están volviendo a la escritura? Bueno, los aceptamos, se bautizan, ¿no? Pero ¿por qué les está diciendo generación de víboras? ¿Quién los llamó a ustedes? ¿Ustedes quién les dice que vengan a bautizarse? ¿Sí? ¿O quién les enseñó a huir de la ira venidera? Eso ustedes por lo menos lo pueden ver en el verso 7 de este capítulo 3, que dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía generación de víboras,
¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, les llama la atención, está diciendo, ustedes no vienen con sinceridad. Ustedes vienen pensando, venga, este es profeta, por si al caso, vamos a hacer lo que él dice. Pero ¿será que realmente en sus corazones había ese deseo de cambiar? ¿Ese deseo de no seguir cometiendo los mismos errores? ¿Ese deseo de hacer un cambio, ese cambio de dirección que tenemos que hacer cuando hacemos realmente un arrepentimiento sincero, un cambio radical? Pues realmente no. Porque ellos dicen, no, pues si nos bautizamos acá, pues posiblemente me libro del juicio. Pues que el bautismo, si lo vemos a lo largo de las escrituras, no es para librarnos del juicio. El bautismo no te da la salvación. El bautismo no te salva. Y ni te hace, bueno, parte te hace pertenecer al pueblo de Dios. Pero no es un requisito para ser parte del pueblo de Dios. A la perspectiva de Dios, ¿sí? ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. O sea, acá tenemos que ver esto, que realmente los fariseos, los saduceos venían con doble intención. Vamos a hacerlo por cumplir este requisito, ¿sí? Voy a hacerlo porque quiero cumplir este requisito. Hagan de cuenta que ellos estaban diciendo, venga, ¿qué tenemos que hacer para entrar al reino de los cielos? Ah, pues venga, Juan está diciendo tengo que arrepentirme y bautizarme, pues venga, cumplimos este requisito. Hago que me arrepiento, me bautismo, cumplí el requisito, ya estoy salvo. Ya entré a la vida eterna. Pero realmente lo habían hecho con sinceridad o como a lo largo de las escrituras o como en Isaías nos dice que lo habían hecho de boca, de labios para afuera. Pero su corazón realmente estaba en otro lugar. Ahí es donde nosotros tenemos que evaluarnos, ¿sí? Por eso es que Juan era tan duro con ellos. Les decía, venga, o sea, ustedes, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y no solo eso, sino en el verso 20, ya leímos los versos, en el verso 9, ya leímos los versos anteriores, dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Acá sí vemos lo que le está diciendo, ¿sí? Es que venga, ustedes no piensen que porque vienen de Abraham, que porque son sangre de Abraham, ustedes ya son salvos. La salvación es independiente, es decir, hoy en día, poniendo el ejemplo a hoy en día. No penséis decir que porque tu mamá, tu abuelita, tu tía o tu bisabuela o tu hijo o la persona que te rodea, ¿sí? O familiar directo tuyo, es servidor de Dios, busca de Dios, honra a Dios, eso ya quiere decir que tú eres salvo. Eso es mentira. La salvación es independiente. Cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión independientemente. ¿Sí? No todos o no vamos a ser salvos porque Tony es salva porque ella busca de Dios, porque ella es religioso, Abby ya es salva. No, Abby tiene que tomar su decisión, ¿sí? Igual cada uno de ustedes, cada uno de ustedes tiene que tomar una decisión radical e independiente, ¿sí? Para decir yo pertenezco a Dios. Y eso es lo que Juan les estaba diciendo, venga. O sea, no piensen que porque su padre, que por su antepasado era Abraham, que era fiel, que era justo, que vivía de acuerdo a los mandamientos, ya ustedes son justos y ya ustedes van a entrar al reino de los cielos. O sea, que les dice, por ahí no es la cosa. Cuidado, porque si no, pues para eso, pues Dios puede hacer hijos incluso de las piedras, ¿no? Y esto es algo que a veces, y esto es duro, porque es palabras directas de acá, y vemos que son duras. Juan tenía toda la razón, la dijo de una manera muy brusca, ¿sí? Muy directa, sin pelos en la lengua, decimos acá en Colombia.
pero era algo que se tenía que decir. Y es algo que muchas veces en muchos lugares no se dice. Se dice, no, venga, Dios te recibe y te acepta y tal, pero ¿qué pasa con la vida de la persona? No puede seguir. Igual si anda en el camino con Dios. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de todo esto que vamos a estudiar. ¿Listo? Entonces, por eso, Juan, ¿sí?, estaba haciendo este bautizo. ¿Y estaba donde haciendo este bautizo? En el río Jordán, ¿sí? Y este río Jordán se cree que queda, donde Juan bautizaba, era cerca de un lugar que se llama Betábara, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Betábara es lo que se le conoce o es traducido el lugar del cruce. Sí, muy posiblemente, o según algunos historiadores, ahorita vamos a ver un video acerca de esto para que no se me aburran. Esta es muy diferente al curso básico, si vemos es mucho más condensado, tiene mucha más información, pero les pido si voy muy rápido, si no entienden algo, bien me pueden parar y me pueden decir, venga, venga, venga. No, espérate, explícame un poquito más esto, ¿listo? No se preocupen, ¿listo? Por eso. Entonces, este lugar acá que vamos a ver de Betábara, muy posiblemente también fue el lugar donde cruzó Moisés el Jordán, ¿sí? Muy posiblemente, no estoy diciendo que sea, ¿no? Ahí sí vemos, él nos habla directamente de ese lugar, ahí está directamente donde está el lugar, casi no muestra este lugar, Betábara, ¿sí? Pero Juan el Bautista estaba predicando, estaba bautizando donde al otro lado, es decir, no en Israel, sino directamente en Cisjordania, ¿no? Para que lo tengamos presente, ¿sí? O sea, es curioso. Porque, ¿qué es lo que pasaba al momento del bautismo? Él cogía, ponía a aquel que se iba a bautizar, lo sumergía en el agua y salía. ¿Y hacia dónde iba a salir? Hacia Judá, hacia Israel, ¿sí? Es decir, aceptando que era pueblo de Dios, aceptando que era hijo de Dios, ¿sí? Aceptando que quería vivir bajo las condiciones de Dios. Ya ahorita vamos a estudiar un poquito más acerca de esto, ¿sí? Entonces imagínate, todo esto que él les estaba diciendo era arrepiéntete al momento de sumergirse, que tenía que ir en contra de todo lo que se habían corrompido. ¿Por qué? Porque se habían dejado por llevar por las fábulas del mundo romano, se habían engañado o querer obtener el poder, ¿no? Tener riquezas o todo lo que hacía y lo que menos querían hacer era ¿qué? Confiar en Dios. Querían confiar mucho más en quién, en César, y eso pues ya lo podemos ver mucho más adelante, ¿no? Acerca de todo esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quería decirles Juan a todos ellos al decirle, venga, arrepiéntanse, dejen de hacer todo eso? Es que dependan totalmente de Dios. No busquen la salvación en el pastor, en el curita, en el sobandero, en el médico. Sí, son instrumento, pero no es un Dios que te va a salvar, te va a librar y te va a quitar todo lo que tienes, ¿sí? Eso es algo que Juan les estaba diciendo, ¿sí? Le está diciendo, venga, pilas, ustedes están dejando de cumplir su propósito. ¿A quién les está diciendo? A los líderes religiosos. ¿Qué y cuál era la función de un líder religioso? Dar a conocer, instruir, guardar al pueblo, protegerlo. Si lo hablamos de líderes religiosos, para el pueblo era el sacerdote, era el fariseo, era el saduceo, ¿sí? Y los tres tenían la función de ¿qué? De llevar el pueblo ante Dios. Los saduceos, que el pueblo cogiera, hiciera sus ofrendas debidamente, cumpliera con los mandatos acerca del templo, porque ellos eran lo que más hacían era acerca del templo. Los fariseos eran los que enseñaban las escrituras, eran los que se dedicaban a enseñar y a transmitir las palabras de Dios, ¿sí? Los escribas, ¿a qué se dedicaban? A transliterar, a copiar, ¿sí? La Torah, la instrucción, conocían más las instrucciones que el pueblo, entonces también estaban llamados ¿a qué? A enseñar, a instruir.
Pero ¿qué estaban haciendo? Se estaban dejando llevar más por el poder, más por la codicia, y eso estaba haciendo que su propósito, que para lo que realmente Dios los llamó y que lo que muy posiblemente muchos de ellos en su comienzo querían hacer era ¿qué? Transmitir la ley de Dios. Y lo estaban dejando a un lado por los principios de Roma, por sus propias creencias o por su propia codicia. Y no le estaban enseñando al pueblo a buscar de Dios, sino que estaban haciendo estaban creando una doctrina muy liberal, ¿sí? Como muy parecida hoy en día. Hoy en día tú vas a un templo, a una iglesia, donde un pastor o algo así, tú puedes tener diferentes circunstancias, pero el pastor nunca te va a decir, venga, eso que estás haciendo está mal. Y el que te lo diga es porque está haciendo lo correcto, ¿sí? Hoy muy pocos son capaces de decirle, venga, mira, eso que estás haciendo está mal, está en contra de las escrituras y ese no es algo que tú debas hacer. ¿Por qué? Porque hoy eso es un mensaje de odio. Hoy el decir eso, hoy el llamar la atención, hoy el decir es que realmente Dios aborrece al pecador. ¿Dónde has escuchado tú eso que digan Dios aborrece al pecador? Casi no se escucha. Se escucha Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Cuando en las escrituras, a lo largo de las escrituras, nunca dice yo amo al pecador. Que dice aborrezco al pecador, no puede estar delante de mí. Y si está delante de mí, ¿qué va a pasar? Va a quedar fulminado porque nada de eso a Dios le agrada. ¿Sí? Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Por eso Juan les está diciendo, venga, vuelvan al pacto. Palabras muy duras, pero lo que quería era que se arrepintieran y que volvieran otra vez a la instrucción. A lo que Dios les había dicho a través de ¿quién? De Moisés y de los profetas. ¿Sí? Y no quería una respuesta religiosa, tradicionalista, que cumplieran solo un requisito, sino que ¿qué? Que dieran una respuesta de corazón, un corazón realmente sincero, que quisiera buscar de Dios y quisiera llegar realmente ante Él, hiciera así. Ustedes tienen la razón, estoy cometiendo este error, le he fallado a Dios, tengo que empezar a cambiar. Sí, puede que no hubiera llorado, puede que no hubiera gritado, puede que no hubiera lamentado, puede que no se hubiera dado latigazos, pero en su corazón había ese deseo de ¿qué? De cambio. Ese deseo de no querer seguir haciendo lo mismo, ¿sí? Pero ¿qué pasaba con estos líderes religiosos? No, ellos lo que buscaban era huir del fuego, huir de las consecuencias, huir de las condiciones o los deberes que Dios estaba pidiendo. Y ahí es donde nosotros debemos de preguntarnos, ¿será que nosotros también estamos igual? ¿Estamos huyendo de nuestros deberes? ¿Estamos dejando a un lado realmente el llamado que Dios tiene para nosotros y no el que nosotros nos pintamos o nos creamos a nosotros mismos como ese llamado que nosotros pensamos que es el correcto? ¿Sí? Y ahí lo que Juan está haciendo es un llamado ¿a qué? A despojarse de toda la distracción que el mundo te pueda ofrecer. Es decir, tenerlo como segunda, tercera, por allá prioridad, o mejor dicho, ni como prioridad, sino que sea algo que sabes que necesitas, pero que eso no te condiciona a pasar a la eternidad, ¿sí? Hoy en día tú puedes tener carro, casa, beca, coche, todo lo que tú quieras, incluso un patrimonio de 10 millones de dólares, si lo quieres ver así, o billones de dólares, ¿sí? Puedes tener gran cantidad de plata, pero ¿será que eso te lo llevas? O sea, después de la muerte, ¿qué pasa con todo ese dineral, con todas esas propiedades? ¿Te las llevas? No. O sea, No, no, exactamente. eso queda para las personas de que quedan aquí, porque Exactamente. uno no se lleva nada. Ajá, exactamente. Ahí sí como dice el dicho, ¿no? Como vinimos, nos vamos. Vinimos sin nada, sin ropa, sin nada, así mismo
nos vamos. Y curiosamente en el libro de Eclesiastés dice que nosotros nacimos así, con las manos empuñadas, así, cerradas. Ustedes ven y los niños chiquitos, los bebés, siempre nacen así, con las manos así, ¿sí? Como queriendo agarrar el mundo con sus manos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nos vamos de viejitos o cuando ya haya muertes directamente de adultos? Ustedes ven y siempre es con las manos abiertas, ¿no? Así, estiradas. ¿Por qué? Porque no se puede llevar nada. ¿Sí? Curiosamente es algo que nos muestra y que incluso Salomón lo dijo en su libro de Eclesiastés, ¿no? Entonces por eso ahí es donde él también les recuerda una y otra vez, venga, su origen. O sea, si ustedes fueran como Abraham y si ustedes andaran como Abraham, pues realmente pues esto, pero ese problema es que por ser hijo, linaje de Abraham, eso no te va a hacer salvo. Tienes que hacer o vivir de acuerdo a los hechos de Abraham. De lo contrario, no, ¿sí? No vas a hacerlo. Y eso nos lleva a entender y a recordar todo lo que pasó en Egipto. ¿Cuántos años vivieron en Egipto como esclavos? Casi siempre hay un acuerdo a nivel de historia, que son casi 430 años que estuvieron en Egipto. Y pues, ¿qué pasaba? Ellos estaban atormentados. Llegó un punto en que José murió, José el soñador, y llegó un faraón, le dio miedo con todo ese pueblo y dijo, no, este pueblo se levanta y acá nos lleva a nosotros los egipcios. Eso no podemos hacerlo, venga, los vamos a hacer esclavos. Y desde ahí empezó la esclavitud. ¿Y qué pasó después de eso? El pueblo empezó a clamar por libertad, el pueblo empezó a decir, no, venga, no podemos seguir acá como esclavos, empezaron a clamar y Dios llevó a Moisés para liberarlos. ¿Sí? Moisés los saca de Egipto, les da la libertad, los lleva a un lugar totalmente independiente donde ellos podían levantarse a la hora que quisieran, solo tenían que moverse de acuerdo a la orden de quién, de la nube, ¿cierto? Las nubes sí le decía, venga, no, nos vamos para allí, nos vamos para allá, y todos tenían que hacer caso, ¿cierto? Por eso Dios quería desde un principio, desde que llamó a Abraham, ¿sí? Para formar su pueblo, lo quería que fuera que una nación santa, una nación de reyes y de sacerdotes, una gente libre. Y eso lo podemos ver después de que salen de Egipto, llegan al monte Sinaí, que es lo primero que Dios le da, reglas para poder vivir en libertad, no reglas para vivir en esclavitud. Porque es que eso se confunde y eso lo vimos pues en el curso básico, ¿no? Que muchos confunden la obediencia, el estar bajo las leyes de Dios es como si algo, como si fuera estar en esclavitud. Como si fuera lo peor del mundo, pero es que el problema es que no todos vivimos bajo reglas. Hay reglas en el trabajo, hay reglas en el país, hay reglas en la ciudad, hay reglas en la casa, hay reglas en el colegio, hay reglas en la universidad, hay reglas cuando coges un carro, hay reglas cuando coges un avión, hay miles y miles de reglas en todo lo que hacemos. ¿Y por qué decimos que Dios no necesita que nosotros le obedezcamos? Eso no es con nosotros. Muchos dicen eso cuando realmente la ley dada a Moisés, todo lo que Dios nos dio fue para poder vivir en libertad, porque no, el pueblo no sabía vivir libres. Imagínate un pueblo que duró siglos estando como esclavo, viviendo como esclavo, y lo único que conocían era la esclavitud. Y de un momento a otro salen, ahora están en libertad. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se van a defender? ¿Cómo van a saber qué hacer? ¿Qué caminos no tomar? ¿Qué hacer con X o Y enfermedad? Algo que Dios sí les dice. Desde qué dieta debes de comer, desde qué cultura. O sea, arma una nación de cero, ¿sí? Y es algo muy increíble lo que Dios hace en ese momento, ¿sí?
Por eso la importancia de ver que la ley es perfecta porque nos lleva a la libertad, porque te enseña a caminar, porque te muestra realmente a lo que estás diseñado y cómo cuidar ese diseño que Dios te dio, ¿sí? Y yo casi siempre que hablo de la ley, creo que se los dije cuando estábamos en curso básico, si no, cabe para decirlo, y es que la ley dada a Moisés es el manual de amor que Dios nos dejó. Y lo vemos a lo largo o a todo lo que ustedes tienen alrededor. El televisor viene con manual, la nevera viene con manual. El cuchillo, hay varios cuchillos que vienen con manual, ¿no? ¿Qué más viene con manual? Hasta a veces el utilizar ciertos bombillos vienen con manual, ¿no? Una lámpara a veces vienen con manual o con ciertos requisitos para el cuidado, ¿no? Casi todo lo que tenemos a nuestro alrededor viene con un manual de cuidado. Sea de ropa, sea de muebles, sea de electrodomésticos, lo que más viene con un instrumental o un material para saber cómo cuidarlo, casi siempre son todos los electrodomésticos, ¿no? Pero hay por lo menos sillones que tú cómo los vas a lavar, cómo lo vas a limpiar, imagínate un sillón totalmente blanco y cómo lo vas a mantener así de blanco, pues tienes que tener ciertas instrucciones para poderlo cuidar y mantener ese mismo color, ¿no? Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros fuimos diseñados y somos criaturas de Dios, los cuales necesitamos una identidad, los cuales necesitamos un manual de instrucción que nos diga qué podemos y qué no podemos hacer, de lo contrario nos vamos a autodestruir, ¿sí? Y por eso es que la ley es perfecta. Santiago muy bien lo dice, en Santiago 1:25 dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, dichoso en lo que hace. Seremos dichosos, seremos afortunados, realmente podremos tener el éxito que necesitamos cuando nosotros obedezcamos la perfecta ley, la de la libertad. ¿Cuál ley se dio en medio de esclavitud, en medio de todo ese contexto que venía? La ley dada a Moisés, porque Dios la da a un pueblo que era esclavo y ahora es libre. Es que no es lo mismo yo coger y decir, y bueno, el preso salió, estaba ya esclavo, estaba ya arruinado, pero salió. ¿Y ahora qué va a hacer con su vida? Tiene dos opciones: aprender a vivir diferente a lo que hizo o ir y seguir las mismas decisiones sin importar si llega otra vez a estar en la cárcel, ¿sí? Por eso Israel estaba llamado a ser ¿qué? Libre. ¿Mm? Pero, como lo vemos desde la época de Juan el Bautista, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba prefiriendo el pueblo? ¿Y en qué circunstancias estaba viviendo? En esclavitud. Estaban esclavos bajo el Imperio Romano. ¿Que el Imperio Romano permitía ciertas cosas? Sí. Pero hay de que se salieran de ese límite, ya era problema. Ya el Imperio Romano venía, ya iba e imponía sus cosas. Por eso Juan, a través de todo esto, les está diciendo, venga, yo quiero hacerles un llamado a la libertad. Dejen de seguir la voluntad del hombre, la voluntad de lo de Roma, empiecen a buscar la verdadera voluntad de Dios. No dependas de todo lo que está a tu alrededor, sino depende totalmente y absolutamente de quién, de Dios. A eso es a lo que le está diciendo, ¿sí? Por eso acá cuando dice que cruzaron, este cruce que posiblemente es con Betábara,
¿sí? Yo me equivoqué antes cuando les dije que fue Moisés que pasó. Recordemos que Moisés no pasó a la tierra prometida, el que pasó fue ¿quién? Josué, ¿no? Bien lo aclaró el video. Entonces, ahí cuando vemos que Josué pasa con el arca, estaba representando también ese bautismo bajo el agua, que tienen que pasar primero por agua para poder entrar a la tierra prometida. Primero tienen que limpiarse de sus inmundicias, tomar una decisión total y radical a seguir a Dios para así poder entrar a la tierra prometida. ¿Sí? Eso es algo que vemos acá. ¿Sí? Y por eso les está haciendo recordar cuando les dije, venga, es que ustedes no crean que por ser hijos de Abraham van a ser salvos. Les está recordando el propósito no solo como líderes, sino como pueblo que tienen. Por eso cuando aparece acá el Mesías, cuando aparece Jesucristo, ¿sí? Y recordemos que acá en Mateo lo muestra como el león, en Marcos lo muestra como cordero. Y acá vemos a este cordero, aquel que sabe cuál es su final, es decir, que sabe a dónde va a terminar, que va a terminar en la cruz, que va a terminar entregándose por todos, llega este momento a decir, no, yo necesito que me bautices. Quiero darles ejemplo para que ustedes después no tengan la oportunidad de decir, no, es que el Mesías no lo hizo. ¿Sí? Imagínense, ¿no? Entonces, por eso el cordero era esa Pascua o ese Pesat que se dio en Éxodo, ¿sí? Recordemos la salida de Egipto para entenderlo mejor. La salida de Egipto, recordemos que el faraón, Moisés, Dios le dijo a Moisés, ve a faraón y le que deje salir a mi pueblo, ¿cierto? Y que si no iba a pasar tal plaga. ¿Eso pasó cuántas veces? ¿Cuántas plagas hubo allí? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántas plagas tuvieron en Egipto? 10. Exactamente, muy bien. 10, ¿no? 10 ocasiones en que Dios le estuvo insistiendo a Faraón, venga, deja salir mi pueblo, ¿sí? Venga, yo lo saco, ¿sí? Hasta el punto de la 10ª, cuando Dios les dice, no, ahora ustedes en el día 10 de Aviv van a coger un cordero, lo van a apartar, ¿sí? Y ese va a ser el sacrificio para el día 14 de Aviv, que es Pesach, ya lo vimos, ¿no? En curso básico, las festividades y las fechas, ¿sí? Y ese día vas a sacrificar el cordero de la Pascua, el cual es el que ustedes tienen que comer deprisa, lo van a asar y todo esto, y van a salir deprisa porque es el día de la liberación. Si vemos este cordero también representaba la libertad a través de ¿qué? De una sangre inocente. El cordero moría por el primogénito. Porque ¿qué era la plaga, la última plaga que pasaba? ¿A quiénes afectaba? ¿Quién se acuerda? A los primogénitos. Ajá, muy bien, a los primogénitos, exactamente, ¿sí? Entonces, ¿quién era el cordero? Entonces el cordero moría por los primogénitos. Algo que también vemos en tipo de lo que pasó con Jesucristo. Jesucristo tenía que morir ¿por quién? Por el primogénito. ¿Y quién es el primogénito? A lo largo de las escrituras. ¿Quién me dice ustedes que era el primogénito? El que iba a continuar con ¿cómo se puede decir? Con la enseñanza como de la Torah, ¿no? El Ajá, linaje de la Torah. exactamente. Entonces, si lo ponemos en el contexto para la época de Jesucristo, Jesucristo, ¿por quién tenía que morir? Por todos nosotros, ¿sí? Tenía que morir literalmente más que todo por Israel. Israel, pero de todas maneras, pues él vino a pagar un precio por todos. Ajá, exactamente, vino a pagar el precio por todos, pero mayormente por el Por primogénito. Israel. Mm. Primogénito es Israel.
porque Israel tenía el llamado y tiene el llamado de ser luz para las naciones, de llevar la palabra, que Israel no lo hizo, pues Dios, ¿qué dijo? Tú no lo quieres, pues hay otros que sí quieren. Por eso, ¿qué hizo? Nos dejó entrar a todos nosotros en medio de las naciones para llevar a cabo ese que Israel tenía que ser ¿qué? Luz en medio de las naciones. Y pues así cumplir lo que le prometió a Abraham, ¿no? Abraham en Génesis 12, del 1 al 3, donde le dice, tú serás, o en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso pues los distribuyó y distribuyó a las 12 tribus en medio de la tierra. Recordemos el curso, el primer tema del curso básico, ¿no? Esto es casi un recuento de lo que estábamos viendo en ese momento. Entonces, imagínense, Jesucristo es ese cordero que en el 14 de Aviv, que en Pesat, tenía que ser sacrificado para dar la libertad a aquellos que estaban presos. Ahorita tenemos la libertad a nivel ¿qué? Espiritual cuando aceptamos ese cordero pascual. Ese cordero pascual, ¿quién es? Jesucristo. Al momento de esto tenemos que la libertad, podemos ser libres. Pero si no aceptamos el cordero pascual, ¿qué pasaba para la época de Egipto? Cuando salieron, ¿qué pasó con aquellos que no pintaron los dinteles con la sangre del cordero? Murieron los primogénitos. Exactamente. Lo mismo va a pasar con aquellos que no acepten la sangre del cordero, es decir, que no acepten el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, ¿no? Por eso la importancia, y es que esto no solo aplica a eso, sino que también literalmente, porque si nosotros vamos a Jeremías 16, no sé si lo tengo acá, ¿sí? En Jeremías 16, del 14 al 15, nos dice lo siguiente. No obstante, he aquí vienen días, dice el Eterno, en que no se dirá más vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino el verso 14 está recordando que lo que pasó en Egipto con Moisés, con las 10 plagas y todo esto, ¿cierto? Y el verso 15 que nos está diciendo, sino que ya se va a decir ahora ¿qué? Vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. ¿Está hablando de qué? Tiempo presente. Y los sacaré y los haré subir de las diferentes naciones que hay hoy en día en la tierra, ¿sí? ¿A dónde nos arrojó? ¿A dónde arrojó a las 12 tribus? A lo largo de todo el mundo, ¿sí? A lo largo de todo el mundo, en todas las naciones hay judíos, en todas las naciones muy posiblemente hay gente de las 10 tribus, ¿no? Por eso es que al momento de este cordero, ¿sí? Morir por Israel, y no solo por Israel, sino por todos los dispersos que están a lo largo del mundo, que eso nos da la entrada también a cada uno de nosotros, ¿no? Es el traer la libertad. ¿Qué es y cuál es el mensaje que todos nosotros debemos de ir y compartir? La libertad. Decirle, Cristo murió por ti, te perdonó los pecados, ven, búscale y vive de acuerdo a lo que Él te dice, ¿no? Eso es algo que tenemos que ver. Por eso es que Él tenía que mostrar ¿qué? Obediencia. Mostrar ejemplo como líder, como rey, como sacerdote, ¿sí? Por eso Él mismo también nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿sí? Por eso que dice Juan, no, yo necesito ser bautizado. O sea, tú eres el que me va a salvar, tú eres el que me vas a rescatar. ¿Cómo es que yo tengo que bautizarte a ti? Si tú eres el que me vas a salvar. No, imagínate, ¿sí?
tú diciéndole eso a Jesucristo, no vengas que tú me vas a salvar, tú me vas a libertad, porque yo tengo que bautizarte. Tú no lo mereces, tú no lo necesitas. Pero a pesar de eso, ¿qué? Jesucristo bien le dice, verso 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, entonces ¿qué pasó? Lo bautizó, ¿sí? Y acá es donde nosotros vamos a ver la palabra, esta palabra justicia que aparece ahí. Es necesario que se cumpla toda justicia. Entonces necesitamos saber de qué justicia está hablando, ¿no? No podemos decir, no, es que justicia, bueno, que se cumpla la ley, ¿no? Posiblemente estaríamos diciendo. Pero estamos hablando de justicia y para eso necesitamos verlo desde el punto de vista hebreo, ¿sí? ¿Qué justicia viene de la palabra sedaká? Sedaká tiene que ver con el atributo, ¿sí?, de revelar lo que él es decir, de mostrar, de generosidad, de dar lo justo, ¿sí?, de dar aquello que se merece. No lo que yo creo, no lo que yo pienso, no, sino lo que dice que debe de dar. Lo mismo que hoy en día nosotros decimos, no, es que la sentencia para tal persona es esto. Pero de acuerdo a la ley de cada nación, la sentencia puede variar. Por lo menos para una violación acá en Colombia es solo cárcel. Para Estados Unidos puede ser otro, ¿no? Creo que es cadena de muerte, yo no, bueno, no sé, pena de muerte, otro, o ya directamente quedarse en la cárcel para siempre, ¿no? No salir. En otros lugares es diferente. Dependiendo de la nación, cambian las reglas y cambian las leyes. Si nosotros pertenecemos a la nación de Israel, al Dios de Israel, si nosotros decimos ser hijos de Dios y ser ciudadanos del Dios viviente, ser pueblo del Dios, pues somos parte de Israel, porque es el pueblo de Dios. No podemos decir, no, sí, yo soy hijo de Dios, sí, yo soy discípulo de Dios, pero no tengo nada que ver con Israel. Porque entonces, ¿a qué pueblo pertenecerías? Ahí es donde tenemos que hacernos estas preguntas, ¿sí? Entonces Dios va a actuar justamente y Jesucristo va a actuar justamente como ese Cordero Pascual, como ese Rey que Él va a venir a reinar sobre nosotros. Por eso cuando hablamos de justicia, que es de acá ya ustedes lo pueden ver, se los voy a acercar otro poquito para que ustedes lo puedan ver, acá es de acá, ¿sí? Que es 4 veces 6, 66, 66, ¿sí? ¿Qué quiere decirse de acá? Derecho, rectitud, ¿sí? También justicia, virtud, prosperidad. También la podemos ver como derecho, equidad, honradez, justicia, con justicia, justo, rectitud, ¿sí? Estas son las palabras con las que nosotros podemos entender a Sedaká, ¿sí? ¿Sí? Por eso en Romanos, Pablo bien nos decía en su carta a los Romanos, capítulo 1, verso 16, nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿De qué? De todo aquel que cree, de todo aquel que lo recibe, de todo aquel que quiere vivir de acuerdo a su voluntad, que dice al judío primeramente, o sea, acá Jesucristo está diciendo, yo no he desechado al judío, no está esa ley del reemplazo, ¿sí? Sino que dice, y también al griego. Acá ya está haciendo, ¿qué? Injertos. Eso que hablamos mucho, que Pablo habla mucho del injerto. Tú eres una rama que eres injertado en el olivo. El olivo es Israel, ¿sí? Y eso nos ayuda a entender, ¿no? Entonces, la justicia de Dios se va a revelar ante ¿quién? Ante su Hijo.
Su Hijo vino a mostrarnos justicia. Jesucristo vino a mostrarnos que realmente nosotros podíamos vivir de acuerdo a la instrucción, de acuerdo a la Torá. ¿Sí? Pero él asimismo fue apegado a la instrucción, quiso cumplir a manera cabal la instrucción. Por eso es que gracias a su fe, a su fidelidad, a todo lo que él hizo y todo lo que cumplió, es que realmente somos salvos. ¿Por qué? Porque él fue totalmente justo, limpio, impecable, ¿sí? Entonces, ¿por qué a Jesucristo le convenía llevar a cabo este bautismo o esta purificación? El bautismo también se puede decir así como purificación. En el hebreo se le conoce como tevilá. ¿Por qué? Porque lo que tú haces al momento de sumergirte, es decir, voy a enterrar acá, en el fondo del mar, voy a enterrar a mi viejo hombre, aquel que se dejaba llevar por el pensamiento de Julanito, Sutanito, sino que ahora voy a seguir la voluntad de Dios. Por eso cuando sale, dice, soy nuevo hombre, soy una nueva criatura, ahora voy a hacer la voluntad de Dios. Dejé mi pasado en el río, dejé mi pasado en el mar, ahora voy a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Por eso hablamos de purificación, porque te estás purificando, ¿sí? Pero, ¿qué pasaba con Jesucristo? Jesucristo era un hombre justo, sin pecado, sin mancha, ¿no? Pero él aún así tenía que mostrarnos, ¿qué? Su ejemplo, porque no falta, ¿sí? El que salga diciendo, no, vengas, que Jesucristo no se bautizó, por eso yo no me bautizo, ¿sí? Es que Jesucristo no hizo el bautismo por el arrepentimiento, yo porque tengo que hacerlo, ¿no? Y estas excusas están hoy en día. No, si Jesucristo no celebró las festividades, yo porque tengo que hacerlas. Si Jesucristo no nombró que hay que guardar el sábado, yo porque tengo que hacerlo. Cuando Él lo cumplió, Él lo vivió. Por eso necesitamos entender también que los hechos en rojo, porque también nos dice qué fue lo que Él hizo, ¿no? Entonces, por eso, y si nosotros vemos en Salmos, por lo menos hay un salmo que dice que ni siquiera no hay nadie justo a lo largo del mundo. Ninguno, no hay ni uno justo. En Apocalipsis, ya cuando habla del fin de los tiempos, recordamos una escena donde Juan empieza a llorar porque no hay a nadie que abra el rollo con los 7 sellos. No hay nadie. Dice que no se encontraba, que el ángel estaba pregonando quién podrá abrir este libro, pero que no se encontraba ni a nadie justo arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni sobre la tierra. Entonces Juan empieza a llorar. Y ahí es cuando el ángel dice, ven, levanta la cabeza. Ahí viene el que lo puede abrir, el Cordero. ¿Sí? ¿Y quién fue el Cordero? Yeshua. Sí, porque él sí los cumplió a cabalidad, tanto por dentro como por fuera. No se dejó corromper por nada. Entonces, ¿quién es el que nos va a revelar la palabra? ¿Quién es el digno de que realmente nos va a mostrar el verdadero significado de lo que Dios dice a lo largo de las Escrituras? Pues Jesucristo, Yeshua, ¿sí? Él es el que nos va a ligar, a llevar, a enseñar, incluso a aprender qué discernir y qué no debemos de hacer a lo largo de las Escrituras, ¿sí? Como humanos, como 100% hombres, no podemos decir, no, yo sí soy justo, no he pecado, no he corrompido. No, todos somos malos, todos somos pecadores y todos merecemos la muerte. El único justo fue Jesucristo. Por eso, ¿por qué digo que nosotros somos 100% hombres? Porque Jesucristo no fue 100% hombre. Lo vimos, medio lo tocamos cuando estuvimos hablando del último tema del curso básico, y es que acá podemos ver la gran importancia, ¿sí? De entender. José,
sí, el esposo de María, la madre de Jesucristo, no tuvo, sí, no tuvo acción en el momento de concebir a Jesucristo. ¿Quién fue el que puso el esperma para que la mujer pudiera dar a concebir? Dios. La esperma, sí, el espermatozoide era de quién? De Dios. Lo que hizo María fue prestar su vientre para engendrar un hijo que no era de ella. ¿Sí? No sé si me hago entender. ¿Sí? Y esto es algo que vemos, por eso es que Jesucristo es completamente limpio, puro, sin mancha, sin nada que nosotros le podamos decir, no, es que él no hizo esto. Y si hay partes donde la escritura, que por lo menos los saduceos y los fariseos le dicen, venga, es que tú estás transgrediendo la ley por esto. Y muchos dicen, no, es que él transgredió la Torá, él transgredió el día de reposo, él transgredió esto. Y eso, todo eso lo vamos a ir analizando a medida que vayamos avanzando en cada texto. ¿Sí? Entonces, por eso, lo que nos conviene a nosotros como injustos, como pecadores, como que lo único que merecemos es la muerte, es que ¿qué? Que Él tome nuestro lugar, que Él muera por los injustos, un justo muriendo por los injustos. Un cordero sin mancha, sin nada, muriendo por un pueblo totalmente pecador, que era lo que pasaba con Pesach, no solo con Pesach, sino con la festividad de Yom Kippur también. ¿Sí? El Yom Kippur o el día de la expiación, el día del perdón, ¿no? Que era cuando el sacerdote entraba una vez al año y daba el sacrificio para el perdón de pecados. Ese sacrificio lo cumplió Yeshua a cabalidad, a totalidad, ¿sí? Por eso necesitamos un sustituto. No podía ser un animal, ¿por qué? Porque el animal no va a satisfacer completamente la ira de Dios, porque el que provocó la maldad no fue el animal o sus antepasados, sino el hombre. Por eso un hombre debería traer la salvación, como dice en la carta de los Hebreos. Por un hombre se introdujo la maldad, por un hombre debe entrar la salvación, ¿no? Eso es parafraseándolo. Entonces, por eso vemos esto, por eso el primer Adán fue el que pecó, fue el que cayó al dejarse llevar o seducir por la voz de la mujer. No sabemos ni cómo fue, ¿sí? O sea, no podemos decir, no, es que estoy del lado de uno, estoy del lado del otro. Los dos tuvieron culpa, ¿sí? Y muy posiblemente más responsabilidad del hombre. ¿Por qué? Porque él fue el que recibió la instrucción. Eva solo la escuchó de la voz de Adán, ¿sí? No estoy justificándola, ella también cayó, también pecó, ¿sí? Entonces, Jesucristo al morir nos hizo ¿qué? Justos, nos limpió, ¿sí? A través de este justo de Jesucristo fue que nosotros nos volvimos justos. De lo contrario, seguiríamos siendo injustos. Él llevó la purificación de nuestras vidas. Aunque él no tenía que arrepentirse, aunque él no tenía que demostrar, aunque él podría haber dicho y haberle dicho a Juan, no, tranquilo, no necesitas bautizarme, yo tengo que bautizar a ti. Y hubiera empezado con la altivez y muy posiblemente, si hubiéramos sido nosotros, él, ¿qué hubiera pasado? ¿Será que hubiéramos tomado las mismas decisiones de Jesucristo y haber dicho, no, sí, bautízame, aunque no lo necesito? ¿Qué posiblemente hubiéramos dicho o hecho? Posiblemente ni le hubiéramos puesto cuidado, posiblemente no estaríamos allí, ¿cierto? O muy posiblemente tendríamos la oportunidad de escoger, ¿sí? De qué hacer, ¿no? Y por eso necesitamos tomar también la misma decisión a la que grandes líderes a lo largo de las escrituras tuvieron que tomar. David se enfrentó un momento a decir, bueno,
¿Hago la voluntad de Dios o hago mi voluntad? Llega un momento en que todos tienen que hacerlo, ¿sí? Eso lo podemos ver, por lo menos, ejemplo de esto fue Sansón. Sansón tenía que cumplir la misión de Dios, salvar al pueblo de Israel de los filisteos, pero ¿qué hizo? Prefirió irse tras las mujeres filisteas, prefirió buscar donde no tenía que buscar. Empezó a tomar ¿qué? Decisiones erróneas. Hasta el final de su vida, cuando perdió sus ojos, cuando perdió el cabello, cuando estaba siendo burlado, cuando lo tenían como esclavo, fue que ahí sí entendió su llamado. ¿Sí? Imagínate. Por eso el único que nos puede representar, el único que nos puede llevar a libertad, el único que nos puede realmente dar la salvación completa, ¿quién es? Dios. Nadie más que Dios. ¿Sí? Por eso, a pesar de que quién fue el que se apartó del pacto, quién fue el que no cumplió la parte de la boda, es decir, cuando llegaron al monte Sinaí recibieron todas estas leyes, ¿qué hizo el pueblo? Se apartó, hizo un becerro, algo que no podían hacer, ¿no? Transgredió, pecó, cayó y no pudo levantarse porque necesitaba de alguien que lo salvara, que tomara su lugar. Por eso Jesucristo iba a ser el medio de salvación. Se convirtió en el medio, se convirtió en el lecho y se convirtió en el que iba a ser sacrificado, ¿sí? Por eso esta ofrenda o por eso esta justicia de sedacá, ¿sí? También es la misma palabra que se utiliza para limosna o para ayudar a alguien o como ofrenda. Acá casi siempre en Colombia se le dice como la ofrenda, no la limosna, sino como ofrenda. Limosna suena como a darle a los pobres nomás, ¿no? Y por eso en Mateo 6:2 nos dice lo siguiente: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna o sedacá, ¿sí? Dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿en qué? En público. Cuando hablamos de sedacá, de justicia, es dar lo que el otro necesita, es decir, yo veo a la otra persona y tengo 2 panes, pero esta persona tiene hambre, le voy a dar un pan. Estoy siendo ¿qué? Justo, equitativo, ¿cierto? Por eso también habla al momento de hablar de limosna en otros capítulos, habla si tú tienes una capa y ves tienes 2 capas y ves a un compañero que tiene frío, que dice, dale tu capa. No te vas a quedar tú sin capa, pero sí estás ayudando al prójimo, ¿sí? A eso es a lo que se refiere con sedacá, al ser justo, dar justicia. Yo tengo, ¿por qué no voy a dar de lo que tengo? Es justo, ¿no? Que todos tengamos equitativamente, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que nos lleva a la palabra hebrea de sedacá. Esa es la palabra hebrea, la pueden encontrar en el Strong en el 1654, ¿no? Ya lo vimos un poquito en el curso básico cómo ver esto. ¿Listo? Entonces, cuando hacemos esto y cuando damos ese atributo de dar, ese atributo de generosidad, antes de hacerlo, pensemos si realmente lo estamos haciendo con la idea de hacer justicia. No de dar por apantallar, ay, porque me reconozcan, mire, le estoy dando voy a dar este mercado y ven, tomo fotos y le digo, ven, tómate fotos y con todo lo que yo te di, no sé qué, y lo subo. Y lo subo a las redes y todos, uy, qué chévere, qué bendecido, cómo eres de generoso, ¿cierto?
Pero al momento de recibir los aplausos, al momento de recibir la admiración de la gente, ¿qué estás haciendo? Recibiendo tu recompensa. Y ahí no estás siendo justo. ¿Por qué? Porque tú estás buscando la fama. Realmente no quieres ser justo con la persona. No sé si me hago entender, ¿sí? Por eso la importancia de que tú seas justo, que ayudes, que des al necesitado, que seas generoso, sin importar a quién le des o quién le ayudes, que seas eso entre tú y Dios, ¿sí? Que sea esa complicidad, pero entre tú y Dios, no que sea entre tú y 1000 personas. Porque ¿qué es lo que va a pasar con esas 1000 personas? Te van a admirar a ti, te van a volver el centro de atracción, de atención, cuando realmente el centro de atención debe ser ¿quién? Dios. Y únicamente Dios. Que la persona pueda decir, definitivamente Dios contestó mi oración. No que diga, uy, gracias a tal persona, tengo esta bendición. ¿Sí? Eso es algo que debemos de entender. En vez de querer recibir tanto la aprobación de los demás, busquemos la aprobación de nuestro Dios, de nuestro Mesías. Por eso necesitamos ser totalmente como lo es Dios. ¿Dios qué hace? Dios manda la lluvia para buenos y malos. Dios hace que salga el sol para buenos y malos. Dios hace que haya aire, respira, oxígeno para todos. Para buenos, malos y re buenos. ¿Sí? Para todo el mundo. No hace acepción de personas. No dice, ay, no, venga, a este sí le voy a dar porque es que este sí me ama, este sí me sigue, ¿sí? Ay, no, este sí le veo necesidad, venga, no, a este sí le voy a dar, ¿no? Le manda lluvia a todo el mundo, a toda persona, sea bueno, sea mala, ¿sí? Y por eso lo tenemos que dar. Cuando ayudes, no es porque, ay, venga, yo te ayudo, pero recuerda, me debes una, después me la das, ¿no? Eso tampoco debe ser así. Si tú vas a ayudar, hazlo gratuitamente, sinceramente y sin querer recibir algo a cambio. Oh Dios, que te ha pedido a cambio por darte la respiración, por darte el sol, por darte el oxígeno, porque puedas ver, porque puedas caminar, porque puedas hacer las cosas, pues imagínate, ¿no? Si Dios nos estuviera cobrando por cada una de las cosas que nos da. ¿No? Imagínate. No tendríamos de dónde sacar, ¿no? Y no tenemos, o sea, como dijo David, ¿no? ¿Qué le doy a Dios que Él ya no tenga? Si Él me está dando todo y todo lo que tengo es por Él, o sea, ¿de qué tengo yo que jactarme que le doy a otros cuando yo estoy dando de lo mismo que Dios me dio y necesito ser justo, equitativo con aquello que no tiene o con aquel que no tiene o que está pasando cierta necesidad? Si es posible hacerlo anónimo, mandarle o así como el cuento del Tintín corre, corre, ¿no? Golpea la casa y sale corriendo, pero le deja el mercado en la puerta. Que piense que es de Dios menos que de ti. Eso es algo que se puede hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás llevando a la persona a adorar a Dios y no a mirarte a ti o a los demás, ¿no? Por eso es que necesitamos ser justos, por eso es que hay lo que él quería mostrar en su bautismo es que hay que ser justos, equitativo. Yo me bautizo porque tú te tienes que bautizar, te tengo que dar ejemplo, tengo que ser justo también contigo, ¿no? Y creo que eso es algo que tiene que hacer un líder. Un líder de cualquier comunidad tiene que mostrar su justicia, ser equitativo, no ser parcial. Y llevar a todos ante el Padre, no ante Él, ¿no? Imagínate todo lo que estamos aprendiendo solo de estos cortos versículos, ¿no?
Y ahí es donde inmediatamente después de entender todo esto y de darle a entender esto a Juan, es cuando ¿qué? Cuando se humilla. Cuando se somete a lo que él no tiene que hacer, pero aún así lo hace por amor a nosotros, por darnos el ejemplo. Él no cometió pecado, él no transgredió, él no hizo nada impuro y aún así se bautizó en bautismo de arrepentimiento, que era el que hacía Juan. ¿Sí? Imagínate. Él despojándose de todo, como lo dice Filipenses, ¿sí? Dejó todo con tal de seguir a Dios y por eso sigue o de cumplir lo que Dios dice verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios que descendía como paloma venía sobre él. Este es un texto que lo vamos a estudiar la próxima clase porque pues quedaría muy cortado y la idea es que se entienda mucho mejor este texto porque tiene mucho simbolismo. ¿Sí?